Buenas tardes a todos. Gracias por venir a la presentación del libro de Iván Teruel. Agradecemos a la librería Libri que nos deja este espacio y a Iván haber respondido positivamente a nuestra invitación de la Asamblea de una Escuela Bilingüe a poder participar en la presentación de este maravilloso libro. Yo es que cuando se presenta un libro siempre se da por supuesto que hablas positivamente del libro que presentas, ¿no? Pero yo creo que si ustedes han tenido la oportunidad de leer ya el libro, estarán de acuerdo conmigo que es un libro que te llega no solamente al corazón, sino que te hace pensar. Creo que las historias que cuenta el libro son historias que, cambiando los nombres y las ubicaciones, conectan con muchos de nosotros, con muchos de estos catalanes que tenemos orígenes en otros puntos de España, que hemos vivido esas historias a través de la historia oral que nos han contado nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Y Iván es capaz de plasmar todo eso en el libro y de hacerte meterte dentro de la historia e identificarte con los personajes. Voy a ser breve en mi presentación porque quiero dejar espacio a mis compañeros y sobre todo a Iván, que es el protagonista hoy. De las dos cosas que puedo destacar de lo que más me ha impresionado del libro, pues la historia de esos personajes que son la familia de Iván, que cuentan la historia de Cataluña y la historia de España en el siglo XX y en el principio del siglo XXI, ¿no? Una parte de la historia de nuestro país que no se cuenta en los libros de texto, por lo menos en los catalanes, que hablan de ese gran movimiento dentro de España que hizo posible que ciudadanos de diferentes puntos llegaran, por ejemplo, a Cataluña e iniciaran una vida para conseguir un futuro mejor, pues no solamente para ellos mismos, sino para las generaciones. Esos personajes que aparecen en el libro de Iván, en los libros de texto de nuestros hijos no están presentes, porque se habla de la emigración, de la llegada en oleadas, de la invasión a veces, hablan de esos castellanos que llegaron en la época del Franco a Cataluña. Pero Iván no habla de ese punto de vista desde el nacionalismo, sino desde ese punto de vista de los protagonistas de la historia, de cómo vivieron salir de su tierra, cómo llegaron a Cataluña, cómo fueron intentando abrirse camino y cuáles fueron las reacciones de aquella burguesía nacionalista ya, que les trataba no como a iguales, sino como a gente que había venido a usurpar su lugar y que aportaban una cultura que ellos rechazaban. Esta es una de las cosas que me ha impresionado y, siendo egoísta, le quiero pedir a Iván que si tiene un momento, un tiempo, nos escriba la historia de esa familia y que nos narre con ella la historia de esas generaciones, dos generaciones que en Cataluña han hecho posible que Cataluña crezca y que no han tenido ese reconocimiento socialmente y culturalmente, ¿no? Creo que la historia de su familia es la historia de muchos y es una historia que no está contada ni en las novelas, ni en las películas de cine, ni siquiera en lo que hablábamos antes, ¿no? en los libros de texto que leen nuestros hijos. Y luego otra cosa que me ha dejado con mis experiencias personales es ese momento en el que Iván cuenta cómo Julia Sofía participa junto con otros profesores de la escuela en Gerona en una actividad lúdica con niños. En ese momento eran niños pues, de zonas marginales de Gerona y los profesores se quejaban de que no conectaban con ellos, ¿no? Y como su tío pues, se sienta con ellos, coge una guitarra y establece con ellos un diálogo y conecta con ellos, baja a su realidad cercana y logra atraer su atención, lo que no habían hecho sus profesores, que se posicionaban siempre en una posición alejada de ellos y demostrarles que eran diferentes y que ellos tenían que integrarse dentro de lo que para ellos era la cultura catalana, ¿no? Creo que es algo que también vivimos los ciudadanos ahora en Cataluña, los que no nos consideramos ciudadanos nacionalistas o independentistas. Y, por ejemplo, yo como presidenta de la Asamblea por la Escuela de Libro, es algo que me llega pues, casi diariamente al correo de contacto de nuestra asociación, ¿no? De esos niños que llegan a Cataluña pues, de países latinoamericanos que confían en llegar a un lugar donde comparten la lengua y donde les va a facilitar la integración en el sistema educativo y de pronto ven que nada de lo que pensaban es así, ¿no? Y se sienten arrinconados, ¿no? Son los dos, digamos, de todo el libro, aquello que más me ha acercado
a mi realidad personal, ¿no? Supongo que cada uno tenemos nuestro punto de enlace con la historia que cuenta Iván. Y por último, creo que además la historia también habla de cómo hay una parte de los hijos de esas personas que llegaron en los 50, en los 60, en los 70 a Cataluña, han intentado integrarse y mimetizarse con esa Cataluña que ellos venden como la Cataluña auténtica, ¿no? Como han intentado pues, cambiar sus nombres, dejar de llamarse Ana para llamarse Ana con dos N's, dejar de llamarse Javier para llamarse Xavier, ¿no? Y como cuando de pronto sales de tu círculo, que a lo mejor pues puede ser más castellanohablante o que es tu barrio o tu población y tienes que, por estudios o por trabajo, relacionarte con otros ambientes diferentes a los que hasta ahora habían sido tus ambientes familiares, en ese momento eres consciente de que realmente tú no puedes conectar con esa Cataluña que ellos dicen que es la auténtica Cataluña, ¿no? Y creo que eso Iván ha sabido transmitirlo a la perfección en su libro. Bueno, ya voy a dar paso a Rafael Arenas, que será la próxima persona a intervenir. Rafael Arenas es vicepresidente del Impulso Ciudadano, es catedrático de Derecho Internacional. Y bueno, al igual que Iván, es una persona con grandes... con muchos seguidores en Facebook y que sus comentarios sobre la actualidad, sobre sus bienes personales son seguidos en Facebook. Yo lo veo continuamente y provocan comentarios respecto a la actualidad o a los pensamientos personales o políticos de Rafa, ¿no? Algo que también Iván, por ejemplo, vemos siempre que todos sus posts en Facebook tienen una continuidad, comentarios y son luego replicados en los posts personales de cada uno de nosotros. Dejo paso a Rafa. Muchas gracias, Ana, por invitarme a estar en esta presentación, que para mí es un honor, ¿no? Porque yo soy fan de la AEB, por supuesto, que es quien lo organiza, y soy fan de Iván, ¿no? Soy fan de Iván desde Facebook, porque me parece que era, bueno, y no sé si seguir por aquí, porque Félix Ovejero publicó algo que empezaba así, todo empezó en Facebook explicando cómo acabó siendo el prologuista de este libro, y al día siguiente le cerraron la cuenta y estuvo cerrada la cuenta de Facebook de Félix Ovejero durante un mes, y hasta que no llegó el asunto al Parlamento Europeo pues nos la devolvieron, ¿no? Entonces no sé si seguir por esta vía, pero el caso es que en este caso podemos decir que vamos de lo virtual a lo real, porque yo conocí a Iván y sus testimonios primero en la red y luego tuvimos ocasión de conocernos personalmente, tener un breve encuentro, y a partir de aquí pues lo seguí todavía más, y bueno, ahora llegamos a este libro, el libro que nos toca presentar entre todos, ¿no? Porque siempre será más tarea de los que no somos el autor, porque el autor, como me decía Iván el otro día, bueno, ya ha dicho lo que tenía que decir en el libro y seguramente para él es más difícil comentarlo que para los que lo vemos desde afuera. Y a mí es un libro que me llama la atención porque es un libro, yo creo, bastante inclasificable. Es un libro en el que tenemos puntos, estilos y objetivos diferentes, ¿no? Los que estáis aquí, que seguramente lo habéis leído, creo que coincidiréis conmigo. Es un libro que va mutando de una novela, lo que podría ser el inicio de una novela dramática, el episodio de la llegada de sus abuelos a Gerona, que me parece extraordinario, te agarra desde la primera línea hasta la última, de ahí te deja respirar con unos recuerdos que son más amables, donde además combina y hace propios los recuerdos de su tío y de su padre, que me parece también muy original y muy bien logrado, para pasar a sus propios recuerdos personales, pero de ahí acaba en un ensayo, porque el último capítulo es un ensayo. Entonces, yo creo que hay que destacar la originalidad de este intento conseguido de construir una obra que no puede calificarse con sencillez,
porque reúne distintos elementos que sirven a un fin, y además yo creo que este es otro elemento original, porque es una obra literaria que no tiene un propósito fundamentalmente literario. Es decir, es una obra que está muy bien escrita, Iván escribe muy bien, que está muy bien estructurada dentro de este propósito que persigue, pero que me da la sensación de que su objetivo es el dar un testimonio, y otra cosa a la que me referiré enseguida, y a ese objetivo está todo predispuesto, es decir, todo está al servicio de ese objetivo que no es inicialmente literario. Y para mí eso tiene mucho mérito, el utilizar la literatura con toda su riqueza como herramienta para otra cosa y conseguirlo, yo creo que tiene muchísimo mérito. Por eso yo creo que este es un libro que no es que sea ni mejor ni peor, sino que es un libro imprescindible, imprescindible para muchos de nosotros. Imprescindible para muchos de nosotros porque, lo ha adelantado Ana, es un libro, y lo dice Iván en el libro en varios puntos, es un libro que pretende motivar que otras personas cuenten su historia. Yo creo que el libro es tremendamente honesto, el libro cuenta experiencias personales, y en el libro Iván, yo creo, he perdido la cuenta de las veces que dice y que nos recuerda, estos son experiencias personales, este es un punto de vista, no quiere decir con esto que otras personas no tengan otras experiencias que lo vean diferente, incluso personas que hayan podido compartir la misma experiencia que yo estoy describiendo, pues a lo mejor lo ven de otra forma. Esto es tremendamente honesto en todo el libro, pero al mismo tiempo dice, bueno, es un punto de vista, pero es mi punto de vista, lo reivindico y pido que otros, o invito a otros, a que hagan lo mismo, a que nos expliquen cuál es su punto de vista. Y yo aquí, pues me siento muy identificado. Me siento muy identificado, bueno, mi experiencia es diferente, pero bueno, ya que él da pie, pues yo la comparto aquí, ¿no? Que es la provocación, o una de las provocaciones, en el buen sentido de la palabra, nunca con una connotación negativa, que hace Iván en el libro. Yo llegué a Cataluña en el año 96, y yo tenía entonces 29 años, por tanto era una persona que ya estaba formada, por decirlo de alguna manera. Y cuando llegué a Cataluña, yo llegué a la universidad, me había sacado una plaza en la Universidad Autónoma de Barcelona, y entonces conocí una Cataluña que yo creo que era bastante la Cataluña oficial. Entonces, durante bastantes años, mi idea de Cataluña fue una idea que no es la que tengo ahora. Y para mí fue clave para tener otra idea de Cataluña conocer a mi mujer, la que ahora es mi mujer. Bueno, fue una cosa muy positiva por muchas razones, obviamente, pero entre ellas porque me abrió una perspectiva completamente diferente. Mi mujer es nacida en Cataluña, en la Llagosta, diré en el año 66, yo sé que a ella estas cosas no le afectan, pero digo el año porque para ver el contexto en el que nos encontramos, lo que ella vivió en su infancia, que eran los últimos años del franquismo, y me trasladó muchas historias que yo no me podía creer al principio. Por ejemplo, cuando yo le hablaba del catalanismo, ella me decía, hombre, sí, el catalanismo que a nosotros nos tenía oprimidos en la época de Franco, porque los caciques eran los catalanistas. A mí aquello me provocaba un shock, porque no era lo que se ajustaba a la idea oficial, pero sí, me lo explicaba, me ponía ejemplos de cómo uno de los pilares del régimen, que es el cura, pues era un cura que en la catequesis, en las comuniones, perdón, colocaba en las primeras filas de los bancos a los hijos de familias locales y en los bancos de atrás a los hijos de las familias que mal llamadas castellanas, porque siempre se les decía castellanos y en realidad prácticamente castellanos no había. En el caso de la Llagosta pues eran andaluces, gallegos, extremeños, etcétera, ¿no? Luego me encontré con otra persona de la Llagosta que yo creo que muchos,
como todos lo conocéis, Manuel Peña, que escribe en Crónica Global y que no tiene, vamos, que no tiene ningún reparo a la hora de contar esa perspectiva de lo que pasaba en Cataluña en esa época, que, como digo, no coincide con la historiografía oficial y que yo creo que hay que explicar. ¿Por qué? Bueno, a veces puede parecer que se trata de pasar cuentas o... No tiene nada que ver con eso. Pero a mí lo que me llamó la atención cuando empecé a ver esa otra Cataluña que yo no conocía y que empecé a atisbar en aquel momento, lo que me di cuenta es de que vivíamos en una sociedad que se ve a sí misma de una forma diferente a como es y que ve su historia de una manera diferente a como es. Y eso es, yo creo, bastante peligroso, sobre todo si estamos en un momento en el que se habla de memoria histórica. Por tanto, no se trata en absoluto de decir, uy, qué malos eran unos o los otros. Yo creo que eso hay que pasar página completamente de esa manera de ver las cosas, pero si queremos entender lo que somos, tenemos que saber lo que fuimos y tenemos que saberlo realmente. Y a partir de ahí podremos construir el futuro. Por eso yo creo que el libro de Iván y lo que puede generar el libro de Iván es imprescindible. Tenemos que ser capaces de mirar a nuestro pasado de frente, tenemos que ser capaces de contarnos las historias y de verlas cada uno desde su punto de vista. Y yo creo que esta es una tarea en la que no podemos cejar. Yo cuento y busco amigos que tienen otra experiencia personal, amigos que son, podríamos decir, de los de 8 apellidos catalanes, y yo quiero conocer cuál es su vivencia, yo quiero conocer cuál es su perspectiva, pero quiero que también se conozca cuál es la mía. Y si no hacemos ese ejercicio, y durante muchos años ese ejercicio no lo hemos podido hacer porque cuando se planteaban estas cosas se nos contestaba, tú buscas la crispación, eso es una exageración, elevas la anécdota a categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hacemos ese ejercicio, no acabaremos pudiendo tener una sociedad sana. Una sociedad en la que las experiencias de las distintas personas que la componen son compartidas y a partir de ese compartir experiencias podemos hacer algo que necesitamos en Cataluña, yo creo que más que el aire, que es dialogar entre nosotros. Entre nosotros. Es que la palabra diálogo en relación a este tema está tan prostituida que cuesta, porque cada vez que yo hablo de diálogo siempre me encuentro con alguien que dice no, diálogo no, no, yo no me refiero a ese diálogo, yo me refiero a esto que estamos hablando aquí ahora, a que nosotros contemos nuestras experiencias, que las cuente el que esté enfrente y que con total franqueza, con total libertad, con total apertura, unos intentemos escuchar a los otros. Y si ese diálogo no lo hacemos, nunca podremos recuperar la convivencia. Y yo creo que lo que tenemos, lo que yo quiero transmitir es que creo que hay mucha gente que está absolutamente dispuesta a hacer este esfuerzo. Pero para hacer este esfuerzo necesitamos libros como el de Iván Teruel. Necesitamos que el libro de Iván Teruel se convierta en la cúspide de una pirámide llena de testimonios nuestros y de los otros catalanes también, y dándole la vuelta al término que se empleó en su momento, para así poder construir una sociedad en la que todos podamos convivir en paz. Ese es el objetivo que tenemos que tener. Y yo aquí acabo, ya le paso la palabra a Chari Gálvez, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos, porque su experiencia... Hola. Yo, la verdad, cuando me dijo Ana que viniera a presentar el libro de Iván, pues le dije que sí, porque claro, es muy genial, estupendo. Pero luego, lo cierto es que me sentía abrumada. Primero, porque lo había leído, claro, y desde el prólogo de Félix, el epílogo de Julio Barrión, las entrevistas que le han hecho a Iván, muchísima gente, Antonio Robles, o sea, todas de una calidad estupenda. La presentación que ha hecho Ana y la que ha hecho Rafa ahora, ¿qué voy a decir yo ahora? Pues mira, yo hay una cosa que todavía no he visto. Este libro
tiene lo que tuvo el 8 de octubre. ¿Os acordáis? Imagino que la mayoría que estuvisteis probablemente os recordaréis el 8 de octubre. El 8 de octubre fue, ¡ostras! No soy yo solo, ni somos 4 gatos. Este libro lo que refleja, o sea, lo que explica muy bien es ese sentimiento. A lo mejor la historia, la situación, lo que cuenta puede ser similar, parecido a algunas de las que hayamos vivido todos, pero el sentimiento que produce esa alzada de ceja, ese gesto con la boca, esa mirada, que tú te quedas en un momento pensando, esto eres tú que te lo estás imaginando, no será esto. Y aquí lo encuentras, dices, yo he sentido lo mismo. La situación será diferente, la historia que cuenta será distinta, pero lo que hemos sentido muchos de nosotros en muchas situaciones está aquí. Entonces lees el libro y dices, va, no soy yo sola. Él se ocupa mucho, a lo mejor podríamos pensar incluso que justifica demasiado, pero yo creo que no se está justificando, lo está explicando muy bien para que, como sabemos todos, no le puedan pillar por ningún lado. No le puedan decir, es que esto es tu apreciación personal, es que esto es que tú te lo imaginas. No. Está contando cosas que no nos imaginamos, que nos han pasado y las hemos sentido así, no las hemos sabido explicar o hemos pensado, no será esto, y nos hemos callado. Es como cuando comenzamos en Facebook hace unos años y nos encontrábamos, nos íbamos encontrando unos y otros. A lo mejor veías un comentario de alguien y decías, pues yo también pienso esto. Cuando no nos atrevíamos a hablar de según qué cosas, porque claro, si hablabas de según qué cosas, era facha, y esto de ser facha, pues estaba como muy feo. Ahora ya no, ya ha perdido todo, bueno, el valor negativo que tenía, y ahora ya lo que vamos diciendo todo es por ahí. El día que no te dicen facha por lo menos una vez, algo no estás haciendo bien, estás demasiado callada. Pues esto es lo que hace este libro. Esa sensación de, esto me ha pasado a mí, esta es mi historia, aunque no sea tu historia. Y yo lo mejor que puedo decir de un libro, o de un escritor, o creo que es lo mejor que la manera en que yo tengo de valorar un libro es que estoy deseandito de que salga el siguiente. Pero deseandito. Imagino que lo habréis leído, pero en los que no lo hayáis leído, estáis tardando. Y vamos. A ver, la distancia justa, que no me lleve, Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, aquí me he traído una lista del tipo de aquella que utilizó Almodóvar en los Oscars con los agradecimientos, aquellos tan célebres, Y entonces, bueno, en primer lugar quería agradecer pues tanto a Ana como Chari y Rafael perdón, sus palabras tan generosas para con el libro. A Ana le quiero agradecer especialmente el empeño que puso en organizar este acto. Y bueno, quería decir de ellos tres porque yo creo que son, digamos, muy representativos, o son el símbolo de algo que después se ha convertido en otra cosa, pero que inicialmente era como algo muy excepcional. Quiero decir que ellos de alguna manera han marcado el camino, han iniciado la senda que después nos hemos atrevido a recorrer otros. A mí, bueno, a raíz de la publicación del libro, alguna gente me ha dicho que era muy valiente y tal. Bueno, no, ya yo creo que no. Es decir, que gente como ellos fueron los que se enfrentaron a pecho descubierto cuando la disidencia se encontraba absolutamente a la intemperie,
cuando no había escudo de ningún tipo, cuando no existían asociaciones como la AEB, como Impulso. Es decir, yo ya cuando me decido a publicar el libro, de alguna forma sé que voy a tener algún respaldo. Pero esto no era así. Esto lo explica muy bien, por ejemplo, Antonio Robles en su libro Historia de la resistencia al nacionalismo. En los años 80-90, disentir en Cataluña era la muerte civil. La muerte civil, ahora no. Es decir, claro, se nos podrá acusar ahora últimamente de que estamos exagerando en nuestras valoraciones, porque aquí estamos, ¿no?, disintiendo, y podemos estar en este espacio organizando un acto público y mostrando nuestra crítica al pensamiento nacionalista. Bueno, eso por un lado. También quería agradecer a la librería Libri que nos haya cedido el espacio. Ya es el tercer libro que presento aquí. Todos los libros que he presentado en Barcelona los he presentado aquí en la Libri, así que estoy muy agradecido porque, bueno, en los otros dos libros no, pero en este en particular, abordando el tema que aborda, pues hombre, sabemos todos por experiencias de otros compañeros que no siempre es fácil encontrar una librería que acepte presentar libros que sean críticos con el pensamiento dominante, ¿no? También quería agradecer a Malpaso y en especial a Pablo Romero, que fue el editor que, aunque ahora no trabaja en Malpaso, fue el que hizo posible que el libro se publicara. Yo hablaba en Facebook sobre el futuro libro, que estaba, bueno, el libro que estaba escribiendo, recopilando las anécdotas que iba publicando en Facebook. Hacía referencias a la parte introductoria que estaba componiendo para vertebrarlo de alguna forma, y bueno, de repente recibí un mensaje de Pablo que me dijo que quería publicar el libro, y el libro ni estaba acabado, ni Pablo había visto el libro. O sea, digamos que depositó su confianza ciega en mí por lo que había ido leyendo en Facebook, ¿no? Bueno, y eso es otro motivo también de orgullo y satisfacción, ¿no?, que diría aquel. También quería agradecer, aunque bueno, ninguno de ellos está aquí, a Félix Ovejero por el magnífico prólogo. Ya sabemos que bueno, a Félix lo queremos todos mucho, y me parece que se ha convertido en un referente intelectual imprescindible, ¿no? Y después también agradecer a Julio Valleón el epílogo, del que he recibido comentarios diciendo que es demasiado incisivo, ¿no?, quizás por decirlo de manera eufemística, ¿no? Pero yo creo que Julio Valleón da en el clavo de lo que... porque, bueno, Julio Valleón en el prólogo, en el epílogo, perdón, para quien no lo haya leído, pues bueno, establece un paralelismo entre el asalto al Capitolio y todos los intentos de asalto que hemos tenido aquí, a la Consejería de Economía, a las delegaciones del gobierno de diferentes poblaciones de las diferentes capitales de provincia cuando detuvieron a Puigdemont. Perdonadme la broma, pero a mí hasta me hizo gracia que eso se viera también en el resto del mundo, y en un país, en una primera potencia como Estados Unidos. Bueno, también quería agradeceros pues a todos los asistentes, pero en especial a aquellos que nos conocemos, a los que os he conocido virtualmente, Cecilia, Consol, ¿verdad? Ambrosio, Francisco, porque yo, como diría Amaral, ¿no?, yo sin Facebook no soy nada, ¿no? No hubiera sido nada, ¿no?, si cambiamos el tiempo verbal. Este libro, en parte, también es obra de muchos de vosotros que me insististeis casi hasta la extenuación, ¿no?, hasta la náusea,
me insististeis en que yo tenía que publicar, que tenía que intentar publicar todo aquello que iba compartiendo en mi muro de Facebook, porque muchos de vosotros os sentíais reflejados en esas historias que contaba, ¿no? Y ya al final dije, pues mira, ya a calzón quitado, ya no sé, ¿qué más da? Quería tener unas palabras también hacia mis padres y mi tío Antonio, que son protagonistas del libro. Yo lo dedico ya en la parte de las dedicatorias. Hoy deberían estar aquí, no han podido venir. En fin, a mi tío lo operaron el otro día, tuvo alguna complicación y en fin, no han podido venir, pero bueno, que hayáis leído el libro, sabéis que prácticamente la mitad del libro son experiencias que yo refiero de las anécdotas que me han llegado a través de mi tío y de mi padre, ¿no? Y finalmente quería agradecerle también, aunque también lo hago la parte de las dedicatorias del libro al inicio, a mi mujer Patricia, porque como digo ahí, ella es condición de posibilidad, es decir, yo no podría encontrar el tiempo que encuentro para escribir si ella no me permitiera ese espacio y si ella no asumiera cosas que igual debería asumir yo. Bien, dicho esto, un poco en la línea de lo que... Si me dejaba alguien los agradecimientos, los siento. Yo creo que no. No. Bueno, dicho esto, no quiero alargarme mucho porque yo no tengo freno hasta... yo soy profesor de secundaria, para que no lo sepa. Hasta los alumnos me piden que por favor me calle en algún momento porque no tengo freno, no tengo contención y bueno, tengo que hacer esfuerzos ingentes para controlar esta verborrea innata que tengo, ¿no? Que por cierto me viene de parte de mi abuelo, de uno de mis abuelos que aparecen por ahí, del Cáceres, que aquel hablaba sin descanso. En fin, yo tengo una imagen de mi abuelo allí en su casa, en un sillón, hablándole a mi padre, que era su yerno, durante 3 o 4 horas seguidas, y mi padre no era capaz, como dijo Borges, ni de intercalar un silencio, ¿no? No me dejaba. Bueno, en fin, iba a decir un poco en la línea de lo que apuntaba antes Rafael y que comentamos anteayer, ¿no? Cuando nos llamamos, que siempre he dicho que las presentaciones de un libro pues son complicadas para el autor, ¿no? Porque al final, ¿qué vas a decir que no hayas dicho ya ahí, ¿no? Y además, lo que tú quieres expresar en el libro y con el libro, lo quieres expresar de una determinada forma, que no es esta, ¿no? No es este el contexto ni la forma, ni siquiera el medio, ¿no? A través de la comunicación oral, por decirlo así, ¿no? Entonces siempre es complicado. Tiene su parte positiva porque a uno le regalan los oídos, evidentemente, y eso, digamos que pues, va muy bien para la autoestima y tal, y aparte que siempre te da la posibilidad de reencontrarte o de reencontrarte con amigos y de conocer a gente nueva, ¿no? Y eso está muy bien. Pero quiero decir que desde el punto de vista del autor, hablar de su propio libro cuando uno le ha dedicado tanto tiempo a querer expresar ciertas ideas de una determinada forma, pues uno tiene la sensación de que va a acabar resultando un poco redundante, ¿no? Pasa también un poco en las entrevistas. Ya la primera entrevista que me hacen, cuando publico el libro, pues la leo y digo, pues sí, está muy bien, está muy original, ¿no? Modestia aparte. Pero ya a la cuarta digo, pues estoy diciendo lo mismo que en la primera. Y me da hasta apuro después compartirlas en Facebook porque digo, pues ¿para qué voy a compartir algo que ya he dicho anteriormente, ¿no? Bueno, yo soy un poco anárquico a la hora de preparar las cosas, Entonces, me había planteado hablar un poco del proceso del libro, de
del proceso de elaboración, pero eso ya lo detallo de alguna forma de manera bastante pormenorizada en el prefacio, pero sí que comentaré algunas cuestiones que han apuntado tanto Xavi como Rafael que me parecen interesantes. Yo quería empezar con un par de anécdotas que no tienen mucho que ver con el libro y que a la vez tienen que ver con el libro. No tienen que ver con el libro porque no aparecen en él, pero tienen que ver con el libro para calibrar hasta qué punto ha tenido una influencia todo lo que ha ocurrido en los últimos años con el tema del procés en el día a día, ¿no? Quería referir un par de anécdotas que yo creo que ya compartí en Facebook de mi hijo mayor para ver hasta qué punto, insisto, todo ese ambiente que los niños han tenido que mamar en los últimos años en la escuela, sobre todo, también en conversaciones que escuchan inevitablemente, ha influido en su percepción del mundo, ¿no? Y el par de anécdotas que quería contar, pues era la primera, una ocasión en la que íbamos en el coche, ¿no? Los cuatro, mi hija pequeña tenía meses, me parece, un año y algo, y entonces, curioso, porque nosotros a mi hijo mayor le hablamos inicialmente en catalán, unos meses, por aquello de la adaptación al colegio. Bueno, todo esto era lo que creíamos nosotros, es decir, nosotros nos construimos una excusa o una justificación a posteriori, en realidad le hablamos en catalán, o así lo creo yo ahora, porque teníamos miedo de que fuera estigmatizado, porque además nosotros donde llevamos al niño al cole, pues no sé el porcentaje, pero más del 90% de los alumnos es un pueblo de renta per cápita muy alta, cosa que asunto no menor, asunto que no es baladí. Uno de los pueblos de la provincia de Gerona que tiene la renta per cápita más alta de Cataluña. Bueno, pues en ese colegio el 90% de los alumnos hablan invariablemente en catalán, ¿no? Y nosotros sabíamos eso y sabíamos un poco el ambiente que había en el pueblo, ¿no? Entre las familias composibles y le hablamos en catalán porque en realidad teníamos miedo. Bueno, por mí, no sé, mi mujer dice que no, que en fin, pero yo creo que yo al menos lo sentía así. Teníamos miedo de que el niño fuera el rarito, que el niño fuera el castellano. Entonces, pues los primeros meses le hablamos en catalán y ya el catalán fue su lengua materna. Y en catalán nos estuvo hablando hasta los 8 años, ahora tiene 11, va a cumplir 12, hasta los 8 o 9 años estuvo hablando en catalán. Recuerdo que fuimos unas vacaciones a Cádiz y iba renegando por las calles de allí, del puerto de Santa María, en catalán. Y decía, habla en castellano que no sé qué van a pensar que es, ¿no? Porque renegando en catalán, bueno, en fin. Mi hijo fue catalán hablante de origen, ¿no? Entonces, claro, mi hijo no tuvo ningún problema de adaptación porque era uno de ellos. Esto es lo que se pretende, después lo comentaré también. Y entonces, claro, mi hijo, que hablaba un catalán morondo, mi hijo pronominaliza como yo no he pronominalizado nunca, que ese es un signo de dominar muy bien el catalán, cuando dicen, por ejemplo, ja tinc prou, ¿no? Ja en tinc prou, ¿no? Bueno, estos pronombres que los que somos castellanohablantes de origen nos ha costado tanto dominar, ¿no? Yo a veces cuando quiero demostrar que hablo bien el catalán, pronominalizo por encima de mis posibilidades. Para que vean que también somos capaces de pronominalizar. Bueno, estoy yendo por las ramas, las anécdotas. Mi hijo, que era catalanohablante de origen, un día íbamos en el coche
Y entonces, no sé exactamente por qué, si salió una canción en YouTube, una canción para niños que le estaba poniendo a mi hija pequeña en catalán, y entonces pues nosotros seguimos con la canción y empezamos a cantar la canción en catalán. Entonces mi hijo, que además mi hijo es muy nervioso porque está diagnosticado de hiperactividad y déficit de atención, bueno, da igual, es muy nervioso y muy impulsivo, ¿no? Y entonces se giró de repente con los ojos, con la mirada exorbitada y dijo en su catalán auténtico, dijo: "Però què feu?", dijo, "però què feu? Què voleu? Que la nena es faci independentista?". Claro, no, digo esto porque al final nos ha llevado a ese punto de decir, claro, es tal, me hace mucha gracia porque después cuando uno pide que el castellano también sea lengua vehicular. Ojo, que nunca se ha pedido aquí en Cataluña que el castellano sea lengua vehicular única. O sea, cuando se pide que el castellano también sea lengua vehicular en la enseñanza, se dice que se está politizando el asunto, ¿no? Pero en cambio, querer establecer el catalán como lengua vehicular única en contra de la realidad sociolingüística bilingüe de Cataluña, pues eso no es politizar. Y yo cuento la anécdota porque fijaos hasta qué punto se ha establecido la asociación, que no debería ser así, la asociación entre el uso del catalán y una determinada ideología política, que un niño como el mío, que tendría entonces 8 años, dice en catalán, porque lo dice en catalán, que no le haremos en catalán a la niña porque se va a volver independentista. Y él lo dice en catalán. Pero claro, de alguna forma es curioso porque él no se está dando cuenta de que su lengua materna, ¿no? Hasta ese momento, es la misma lengua que él asocia al independentismo, ¿no? La otra anécdota también es de mi hijo, es que tiene muy buenos golpes. Y también va un poco en la línea de hasta dónde nos ha llevado, digamos, esta visión que pone el acento de manera tan acusada en lo identitario, ¿no? Ya estaba él jugando en un parque de Figueras con unos chavales, porque él, en contra de lo que me había ocurrido a mí siempre, él no tiene ningún tipo de dificultad para hacer amigos, ¿eh? A mí me costaba hablar de alguien que no conocía, pero vamos, me costaba un mundo. Pues él no tiene ningún problema. Entonces empezó a jugar a fútbol en la plaza que hay de Figueras, donde está el Teatro de Jardín, con unos chavales negros, ¿eh? Y bueno, esto Juan ayer se lo pasó de fábula, ¿eh? Y entonces cuando ya nos íbamos, nos costó sacarlo de allí porque siempre cuesta, me vino muy alborozado diciéndome: papá, los niños con los que estaba jugando son españoles. Digo, bueno, Iván, los niños con los que tú vas al cole también son españoles, aunque ellos digan que no entré, digamos, a puntualizarle que son españoles desde el punto de vista jurídico y estas cosas, y la comunidad política, no, que también son españoles, aunque ellos crean que no. Se me quedó mirando así, no muy convencido, pero aceptó mi argumento y acto seguido dijo: no, dice, pero estos eran puros españoles. Mira, chavales negros, pero que hablaban en castellano, puros españoles. ¿Por qué? Porque, claro, resulta que el castellano, yo lo veo en el instituto porque, claro, soy profe y yo lo veo, el castellano o el español, me da igual llamarlo, yo no voy a entrar en cuestiones nominalistas porque también hay una polémica sobre si llamar castellano o español, porque si le llamamos español hay algunos que te dicen, no, porque
el catalán, el vasco y el gallego también son lenguas españolas. Y uno le dan ganas de decir, está fastidiado, ¿no? No había caído en eso, ¿no? También es francés el corso, ¿no? Por decirlo así. No dejamos de llamar francés al francés porque el corso se habla en territorio francés. Bueno, da igual. Y cuando lo llamamos castellano, yo le llamo castellano por costumbre. Le dicen, no, les estás haciendo el caldo gordo a los independientes, a los nacionalistas, porque estás adoptando su punto de vista. Y uno a veces se encuentra en una situación en la que ya no sabe qué términos emplear, ¿no? Y entonces, digo que el castellano o español es la lengua de los desarraigados. En Cataluña, en contra de lo que les gustaría a los nacionalistas, la lengua de cohesión social, no impuesta por nadie, la lengua de cohesión natural, la que surge espontáneamente y no por imposición, es el castellano. Es el castellano. Me encuentro con alumnos, y mi mujer que es monitora de autobús también lo ve, es decir, alumnos que son escolarizados en catalán, que durante la etapa primaria solo hablan en catalán, pero que acaban hablando en castellano. No sé cómo, pero supongo en la calle lo aprenden, pero acaban hablando en castellano y el castellano acaba siendo la lengua de relación de los inmigrantes nuevos, magrebíes, subsaharianos, latinoamericanos, por supuesto, porque la traen de fábrica. Es la lengua de relación de esos chavales, la lengua con la que se sienten identificados. No podríamos hablar, no me voy a extender demasiado, pero podríamos hablar también de cómo, de alguna forma, esos nuevos inmigrantes deben tener, yo he hablado con alguno de ellos, pero insisto, siempre saben que, en fin, es complicado establecer teorías generales a partir de experiencias concretas, ¿no? Individuales, pero esos chavales se sienten fuera del sistema. La lengua de prestigio, la lengua de cultura, la lengua de la academia, en Cataluña no es la suya. Yo a veces hago algún ejercicio en clase, un poco porque me gusta provocarlos un poco, y llego allá a clase y digo, bé, avui, com que s'han de treballar les assignatures de manera transversal, avui farem la clase de castellà en català. Bueno, se ponen como locos diciendo que por favor, que más catalán no. Mi mujer tiene anécdotas curiosas también con niños de 4 o 5 años que empiezan a decir, bueno, ya está bien, tot el dia català. Curioso, las sensaciones. Después dices, porque me ha ocurrido, ¿no? Después dices que el catalán se intenta imponer, después muy nervioso esto. Dices que el catalán se intenta imponer y lo niegan. Y lo niegan, pero lo cierto es que es la lengua vehicular única de la enseñanza. Yo recuerdo una compañera que una vez entró en combustión, porque mi compañero de disidencia le dijo sin tapujos, yo por entonces tenía más remilgos, y yo pensaba, oye, lo que le está diciendo, pensaba, no le digas eso, pensaba, no, hombre, un compañero que tiene por parte de padre que es de 25 apellidos catalanes, y le dijo, no, en Cataluña el catalán se ha intentado imponer. I bueno, ella decía, com pots dir això? Ja, que la meva mare ha estat mestra de la República. Bueno, estas historias que empiezan a contar siempre. Y que no, bueno, y ya iba poniéndose cada vez más alterada y al final el inconsciente la traicionó. Dijo, porque el otro, sin perder la calma, porque es de temperamento flemático, le decía que se ha intentado imponer. Y al final dijo, esca, cosa que he escuchado en incontables ocasiones. Dijo, esca, som a Catalunya i a Catalunya s'ha de parlar en català. Y le dijimos, pero no has dicho que no se ha intentado imponer nunca, has utilizado la perífrasis de obligación. No, porque me he equivocado. Pues vale. Entonces,
Bueno, quería contar estas anécdotas un poco para que se viera que eso está ahí. Yo lo que intenté con el libro es contar mi experiencia y el objetivo, como detalle ahí, como han comentado Rafael y Charo, era que otra gente viera en mis historias, en mis anécdotas, el reflejo de algunas suyas. Tanto Chari como Rafael han comentado la insistencia, y no son los primeros, Antonio Robles también me dijo lo mismo, que por qué me justificaba tanto. Bueno, por varias cosas. Uno, porque al final yo puedo decir que me he desprendido completamente de los recelos que tenía a la hora de expresar mi opinión en contra del nacionalismo, pero eso no está fácil, siempre queda algo ahí. Y yo sabía, como ha ocurrido efectivamente, que alguien me iba a decir, eso no es verdad, esa es tu experiencia. Y como sabía que la reacción iba a ser esa, el otro día entró en Twitter un excompañero, que por cierto aparece por ahí con el libro, que es el hermano del que me dijo que mi familia y familias como la mía eran el fracaso de Cataluña. Bien, pues este dice, o sea, alguien que compartió la entrevista que hizo en el Triángulo. Dijeron, que yo hablé, que yo coincidí con Iván en el instituto 5 años. Bueno, dijo 5, fueron 4, pero bueno, primero, segundo, tercero de BUC y COU. Son 4 o 5. Bueno, y después en la universidad también. Y dice, y nunca tuvimos, bueno, puso en catalán, mai vam tenir una conversa en català, punto, mai, en mayúsculas. Almenys jo no li vaig intentar imposar res. Y dije, es que, en fin, esto es que son previsibles porque al final es que reaccionan de manera muy similar siempre ante situaciones parecidas, ¿no? Me estaba perdonando la vida. Y dice, ojo, que yo le dejé hablar en castellano. Que es lo que le dijo más a Rivera en TV3, ¿no? Le dijo, que nosaltres el deixem a vostè. ¿Cómo que el deixem? Es decir, de alguna forma, aparte, yo me he relacionado muchos años con él y sé el tono que empleaba y sé el pensamiento que tenía. Yo lo acabé eliminando también de Facebook porque la cosa se enquistó mucho ya a partir de la consulta de la primera, cual fue la del 9N, ¿no? Lo acabé eliminando ya porque estaba harto del tono de superioridad, sobre todo. Del tono de superioridad. Y ahí en ese comentario un tono de superioridad de decir, que aquí se tendría que hablar en catalán, que es lo que dice aquella compañera mía a la que le reaccionó el inconsciente, que se debería hablar en catalán. Pero somos tan tolerantes que os dejamos hablar en castellano. Yo no te he intentado imponer nada. Bueno, os ha fastidiado, claro, solo faltaría. Estuve a punto de intervenir, pero dije, no, que esto es un lodazal. Yo hablé en castellano con él siempre de la misma forma, y él no me intentó imponer nada, de la misma forma que él me habló a mí en castellano libremente. Tampoco le dije yo, háblame en cristiano, ¿no? Que es aquello que dicen siempre, no, es que he encontrado un guardia civil, todos se dan cuenta de no, es que un guardia civil una vez me dijo, háblame en cristiano. ¿Todos os habéis encontrado con un guardia civil? Ahora voy un poco a salto de mata porque soy así anárquico, Me acabo de acordar ahora de una vez que el carnicero del Carrefour de Figueras dijo que, porque esta es una anécdota también que suelen repetir, y decía que no había podido inscribir a su hijo en el registro con el nombre catalán. No em deixaven posar-li Joan, i volien posar Juan. Y en algún momento de la conversación dijo, el meu fill, sí, ara té 23 anys. Y oye, yo, en aquel momento, como es una cosa que escuchas tantas veces, ¿no? De
de que es cierto que durante el franquismo, que no vamos a negar la violencia, que es cierto que ocurría. Pero claro, esto lo comentó el carnicero hace 2 o 3 años. Pongamos que era 2018. 23 años atrás, estamos hablando del 85, ¿no? No, o del 95. Del 95. O sea, en el 95 a este hombre, según él, no le dejaron poner el nombre en catalán a su hijo. O sea, que muy rara, porque vamos, que yo me escolaricé en el año 84 y yo tenía compañeros en el colegio y en el fútbol pues, que se llamaban Jordi, Marc, Ricard. Pues a este hombre parece que fue a un registro, no sabemos cuál, en el que no le dejaban inscribir a su hijo con el nombre en catalán. Bueno, entonces estaba hablando de mi excompañero aquel, ¿no? Este que dice que no impuso nunca nada, pues aplicaba, evidentemente sin darse cuenta, pero contribuía a la lluvia fina esa de la que hablo en el libro, ¿no? Por ejemplo, se burlaba de mí cuando decía alguna cosa mal en catalán. No me obligó a hablar en catalán, claro que no, pero vi que se burlaba cuando yo llamaba a su casa y decía «Hasta l'Òscar». Esto es una cosa también que tienen los filólogos catalanes, de decir «Hasta l'Òscar». «Ya», ¿no? «Es diu ya». ¿No? Y allí, cada vez que vienen a la sala de profesores, incluso los catalanohablantes, dicen «Está l'Adrià». Bueno, y se ponen allí «Ya, l'Adrià», ¿no? Yo también los corrijo un poco para mimetizarme con esto. Bueno, digo tal. Bueno, se burlaba de mí. Decía, siempre que llamas a mi casa y dices, hasta l'Òscar, no se dice así. Se dice ya, pero con el tonito, no, ya conocemos todos el tono. Este compañero también, que eso lo refiero en el libro, se le da bien imitar a la gente, se le da bien imitar a la gente. Entonces un día empezó a imitar a los madridistas. Para él los madridistas éramos todos iguales, ¿no? Y los imitó pues siguiendo el prototipo de españolazo, sanguíneo, inculto, ¿no? Visceral. Y quiero decir, él se queda en la superficie como se quedan muchos. Él es el exponente, es representante del comportamiento de muchos nacionalistas que se escandalizan cuando dices algunas cosas porque es cierto que en Cataluña todo ha sido muy sutil, siempre. Quiero decir que el objetivo del libro era básicamente ese, es decir, recopilar anécdotas del día a día que han sido ignoradas por el discurso oficial, anécdotas que incluso, como decía Chari, nosotros, anécdotas cuya... A ver, lo diré bien, es que el uso de las de relativo no siempre es fácil, mientras uno va improvisando. Anécdotas sobre cuya naturaleza, incluso nosotros dudábamos, incluso nosotros decíamos, no, bueno, seré yo, bueno, es que igual soy un poco susceptible, no, pero claro, ¿cómo me van a estar haciendo esto? Unos catalanes de 8 apellidos, es un pueblo, no que he interiorizado, es un pueblo avanzado, oculto, etcétera, ¿no? Entonces el objetivo principal era ese, ¿no? Detallar una serie de anécdotas que demostraran, que mostraran que el trato social en Cataluña no ha sido el oasis que se nos ha pretendido vender desde el discurso hegemónico, y que eso no fue así en la inmigración de los años 50, 60, 70, ni fue así después, en los años 80, 90, ya en los que yo estuve escolarizado. Yo intento
yo intento establecer un paralelismo entre esa lluvia fina del día a día y las políticas nacionalistas, y también establecer un paralelismo o una conexión con todo lo que ocurrió después. A mí me resulta muy raro, porque me he encontrado con gente de mi entorno que me ha dicho que no, que su experiencia no es esta, bueno, lo esperable, y que aquí no ha habido nunca ningún problema. Gente que no es nacionalista, gente que no es nacionalista. Después les pillas en tics que reproducen el pensamiento nacionalista, ¿no? Hay un compañero al que aprecio mucho, que me decía, no me dijo que estuviera sobreinterpretando yo ni nada por el estilo, me dijo que él no había tenido esa experiencia. Él además es el hijo de madre catalana autóctona, pero fijaos que mi compañero por ejemplo, en una ocasión en que una compañera de lengua catalana le habló en castellano, le dijo lo que yo he dicho en otras ocasiones también. No, ja em pots parlar en català. No sé exactamente por qué, es como si le estuvieras diciendo a tu interlocutor que no tiene que rebajarse porque considerábamos que nuestra lengua no es la lengua de prestigio, y entonces no quisiéramos hacer pasar por ese trance al catalán hablante, ¿no? Bueno, en fin, el segundo volumen yo creo que me pondré este verano. Será un poco... será una recopilación de todo lo que fui publicando en Facebook. Eso será un poco más incisivo en el tono también. Me había planteado mucho cambiar el tono de algunas publicaciones, pero al final yo creo que es interesante porque proyectan de alguna forma la angustia que sentimos, por ejemplo, en 2017, ¿no? Y ahí recogeré otras anécdotas del día a día que creo que son más reveladoras de las que se recogen aquí, porque entonces ya el proceso entró o avanzó a toda mecha, y allí ya a muchos se les cayeron las caretas. Un par de avances, y con esto avanzo un par de anécdotas que ya referí en el Facebook y que influiré en el segundo volumen, para que veáis un poco el clima en la sala de profesores, ¿no? De un instituto de la provincia de Gerona, de l'Alt Empordà, ¿no? Por ejemplo, en una conversación que estábamos teniendo, una conversación amigable, en principio, que estábamos teniendo en la sala de profesores, pues ahí nos encontramos mi compañero de disidencia y yo, y el resto de nacionalistas, y entonces no sé muy bien cómo salió el tema, y a mi compañero de disidencia le dijeron: «Tu calla, que ni tan sols ets català». 8 apellidos catalanes tiene por parte de padre, Se relacionaban, además, su padre era un pintor de cierto prestigio y se relacionaba con el mundo de la cultura. Me ha contado anécdotas de Montserrat Carulla, que murió hace poco, sobre la insistencia con la que le decía al padre de mi compañero que le hablara en catalán a los hijos, que como él, siendo catalanohablante, en ese caso el padre con una alemana, y les hablaba a los hijos, decía a mi compañero y a su hermana, en castellano, y aquello era un drama cada vez que se encontraban con la familia paterna. Dice: a mí me hicieron aborrecer el catalán, porque desde que éramos muy pequeños, cada vez que nos encontrábamos, i per què els hi parles en castellà? I com pot ser això? I aquests nens haurien de parlar en català? I quina vergonya! Bueno, en fin. Estábamos mi compañero y yo en la sala de profes hablando y tal. Me dijeron: tú calla, que ni tan sols ets català. Y en un momento determinado empezamos a hacer bromas sobre cómo a mi compañero y a mí nos deportarían en una futura Cataluña independiente. Y todos jiji, jaja, jiji, jaja, y jajaja. Y yo siguiendo el rollo, diciendo: no, su caso es peor, le decía
de mi compañero, porque es un renegado, yo no tengo solución, porque soy un charnego, ¿no? Soy incorregible y tal, y dicen, tenro, lo sé el picho, tal, ¿no? Bueno, pero después, una vez que acaba la conversación y uno cuando le da vueltas a lo que ha ocurrido, llega a su casa y piensa, si mi compañero y yo hubiéramos sido negros, judíos, magrebíes, o sea, musulmanes, ¿habrían hecho algún tipo de broma sobre cómo nos deportarían en un futuro estado en el que ya se aceptaría que nos excluiría? ¿Se hubiera hecho una broma sobre judíos? ¿Sobre cómo deportar a judíos o a negros? Pues bueno, cómo deportar a antinacionalistas está aceptado socialmente. También, por ejemplo, una vez en la Casa de Cultura se pasó una diapositiva en la que se les coló, dijeron, sí, es cierto que estaban colgando en trabajos que habían presentado alumnos en la asignatura de Educación Visual y Plástica, bueno, dibujo de toda la vida, ahora tienen nombres rimbombantes las asignaturas, ¿eh? Y bueno, salía la representación esta de la evolución del hombre, desde el primate, desde que es primate, ¿no? Igual digo alguna barbaridad, ¿eh? Y bueno, en fin, la evolución hasta el Homo sapiens, ¿no? Y entonces, en el primer eslabón de la cadena, encima de la cabeza del primate ponían la bandera española, y en la versión evolucionada, eso lo recoge Antonio Robles en su libro, ¿eh? En la versión evolucionada salía la estelada, no la bandera catalana, la estelada. Bueno, en fin, yo salí de la Casa de Cultura de Malos Modos, y la que era entonces jefa de estudios, fijaos, porque es muy revelador, no le dio la sensación de que aquello ofendía la dignidad más elemental. Vino a mi encuentro y me dijo que me pedía disculpas a mí, a mi compañero de disidencia y a mi compañero de lengua castellana, por si nos habíamos sentido ofendidos. O sea, aquel cartel, que era un cartel supremacista, sin ningún tipo de dudas, solo nos concernía a nosotros. No concernía a nadie más para mi compañera. Se dijo que enviarían una carta a los padres disculpándose. Bueno, la carta no llegó nunca, ¿no? Y ya la última, una alumna que había llegado aquel año y estaba cursando cuarto de eso, dijo medio en broma, medio en serio, que iba a pedir el 25% de horas en castellano. El 25%, ¡oh, sacrilegio! El 25% de horas en castellano, y entonces alguien lo comentó allí en la sala de profesores, y bueno, empezaron a decir, recuerdo una compañera decir, no las demanará, no se atreverá. Después esa misma dijo, bé, no las demanarà perquè el seu pare és intel·ligent. Y entonces, y entre medias alguien dijo, en tono retador, Calasdamani, con esa cara que ponen lo de los gestos, Calasdamani, ¿no? Bueno. Y al final, cuando dijo esto mi compañera, dijo, el seu pare no les demanarà perquè és un tío intel·ligent, és un tío maco. Dije, ¿qué estás diciendo? ¿Que los que piden las horas en castellano no son gente inteligente? Dijo, no, yo no he dicho eso, ya m'has entès. Fin de la conversación. No la entendí, la verdad, pero no quise insistir. Bueno, dejamos aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, pues yo estaré encantado de responderla, y si alguien tiene alguna pregunta para los presentadores de Tronío, que me han hecho el honor de presentar el libro, pues también. Yo ante todo, Iván, agradecerte el esfuerzo y que hayas podido finalmente reunir todo este material con el que ha implicado esfuerzo a todos los niveles, ¿no? Trabajando, teniendo niños pequeños. Y bueno, yo que te he seguido hace años en Facebook, celebro que lo hayas logrado.
y creo que el segundo volumen recogerá más lo que has hablado aquí. Yo creo que este volumen, además, me gusta la estructura, me gusta ese prólogo, ese epílogo, la primera parte que es muy literaria, de muy buena calidad literaria, y también el esfuerzo del capítulo final para dar luz, ¿no?, a una interpretación más racional, más intelectualizada de lo que has contado en el capítulo más literario, ¿no? Por otro lado, el lugar que tú ocupas como profesor es un lugar que está muy inundado por el nacionalismo. O sea, yo llegué aquí de Montevideo por la dictadura de Uruguay y vivo aquí desde el año 77 y trabajé 12 años en el barrio de La Mina como profesora de educación especial y decidí además el trabajo en patología del lenguaje. Y cuando me tuve que enfrentar, ¿no?, cuando estaba terminando la carrera en patología del lenguaje, con casos clínicos en las prácticas, y alguien me planteó el caso de dos chicos castellano hablantes con unas dificultades determinadas, y me obligaban a hacer esa reeducación en catalán, contradiciendo absolutamente lo que dicen los lingüistas al respecto, y más en un ambiente bilingüe como ese que tenemos. Esa experiencia fue muy dura. Yo venía también de un país donde, bueno, venía dejando atrás una dictadura. Yo pensaba de determinada manera y siempre fui una persona rebelde. Por eso contigo, cuando te empecé a leer en Facebook, no podía creer las cosas que tú contabas y lo mucho que yo me identificaba, ¿no? Entonces, finalmente, yo me fui de la enseñanza. Tuve la oportunidad, elegí la oportunidad y me reciclé absolutamente a nivel profesional. Me dediqué a otra cosa que me implicó estudiar o intentar. Pero yo me di cuenta, y más en aquel barrio, donde había tantísimos problemas de esos alumnos, ¿no?, que tenían unas familias tan desestructuradas y que los estaban metiendo en la inmersión sin piedad, porque esto es absolutamente, digamos, además, aberrante lo que hicieron allí, esa normalización de lo que no se puede normalizar, que es lo que han querido. He presenciado cómo se iban viendo todos mis compañeros de otros funcionarios de otros lugares de España, cómo los iban expulsando. Esto Robles lo cuenta de una manera que yo recomiendo leer ese libro, porque es la única persona aquí que ha recogido lo que se ha vivido en la enseñanza. Han hecho un ejército de adoctrinamiento a nivel de la enseñanza. Y ese es el fuerte y la base del nacionalismo. Es lo que Pujol inteligentemente ha logrado. Lo ha logrado. El otro día, cuando finalmente hubo el éxito de presentar en la FAO, ¿no?, las pruebas, la posibilidad de conocer que se podían pedir en las dos lenguas, yo leí en Twitter múltiples opiniones de jóvenes que decían, ¿y para qué lo voy a pedir ahora en castellano si todo lo que he estudiado y me lo han hecho aprender es en catalán? Claro. Eso es una victoria en el campo de la enseñanza. Y nos quedan testigos de aquellos compañeros que expulsaron y que se fueron a Zaragoza, a Madrid, a Teruel, de donde viniesen, porque les hacía la vida literalmente imposible. Yo, por ejemplo, hice la inmersión y también tuve que hacer el reciclaje en catalán. Y en la primera clase, un hombre que coordinaba el tema del reciclaje, dijo que quien no llegase a hablar en catalán sería un ciudadano de segunda categoría. Eso lo dijo a varias personas que estábamos allí, adultas ya, y por supuesto, ¿no?, le montamos el pollo, obviamente, yo perdí el curso, al año siguiente tuve que retomarlo, finalmente lo hice, ¿no? Entonces, yo creo que el ámbito en el que tú trabajas es un ámbito desde el cual se ha podido percibir de una manera muy prematura la intencionalidad final de los supremacistas. Porque con la lengua va también un mensaje, y ese mensaje a fuego. Entonces, contravenir esto y darlo vuelta
será un trabajo realmente muy difícil, muy de dudoso éxito a la altura en la que estamos. Sin embargo, pongo esperanzas, creo y espero que este libro lo lean muchas personas, lo lea gente incluso que puede tener prejuicios con esa tapa. Yo cuando vi la tapa me pregunté, ¿quién leerá este libro? ¿Sabes? El título te lo ha regalado uno, que ya veo que el título me gusta mucho, pero mi gran deseo sería que muchísimas personas pudieran leer este libro de una manera reflexiva, ¿no? Y mucho más objetiva. Y espero que así sea. Te agradezco enormemente lo valiente que eres y la claridad del discurso, y porque has hablado y has elegido en esta ocasión hacerlo desde el respeto a la memoria de tu padre y de tu tío. Porque el día que se nos mueran estas personas, no tendremos los testimonios. Y muchos, además, no lo quieren hacer por dolor, por vergüenza, por dolor sobre todo. No por cobardía, sino por no ahondar y no perjudicar a los descendientes. Es esto. Muchas gracias. No, gracias a ti, Cecilia, por tu testimonio. Dejamos aquí una última anécdota que nos ocurrió el otro día a propósito de lo que decía Cecilia sobre la importancia que tiene la lengua en el imaginario nacionalista y en el proyecto educativo catalán. Y es que mi hija el otro día, en el cuento que le contamos cada noche, bueno, se lo contaba a mi mujer le dijo: Valeria, hoy estoy muy cansada, te contaré uno corto. Dijo: no, ya lo cuento yo. Bueno, ya no sabe leer todavía, pero claro, como se lo sabe de memoria. Y empezó a contarlo en catalán. Ella, después de un vídeo en Facebook de mi hija, que yo, para hacer la broma, empezaba a leerle el cuento en catalán y decía: no, en castellano, no. Bueno, pues empezó a contarlo en catalán, y entonces mi mujer le dijo: no, Valeria, en casa ya puedes contarlo en castellano. Dijo: no, és que la Roser ens ha dit que s'ha de parlar en català. La misma profesora que en la reunión que tuvo con mi mujer le dijo que mi hija aún, y ese adverbio es muy significativo porque ahí se concentra el proyecto que tienen en la enseñanza catalana, que aún hablaba demasiado castellano, porque a mi hija, con mi hija no hicimos como con el mayor, le hablamos en castellano. Y dijo que aún hablaba en castellano y que, ojo, porque cuando iba al patio hablaba en castellano, sus compañeras catalanetas nostradas, hablaban en castellano también. Solo añadir dos cositas. Creo que una de las cosas que ha dicho el profesor Arenas es fundamental. Es que realmente tendría que existir una capacidad de diálogo, pero no un diálogo táctico, sino que todo esto, que no deja de ser un universo de anécdotas, se construyera para que todos, entre todos, intentáramos entender que ellos también tienen sus anécdotas y, digamos si no se confrontan, no vamos a desconectar, podemos seguir enumerándolas. Luego una cuestión sobre las PAU. Yo he estado en un tribunal de las PAU en Sabadell y es una vergüenza absoluta lo que pasó. Lo que pasó es que el presidente del tribunal, un listillo, dijo a 21 profesores, nos dijo: per cert, això del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que hem de dir, supongo que todo el mundo sabe que todavía se podía pedir los exámenes en castellano, a coste de constar entre las incidencias, 2, perder tiempo, este año no, porque además había que imprimirlos. Y el problema es que, como ha dicho Cecilia, es que, claro, es que ellos han hecho programas de inmersión lingüística durante 40 años. Lo que sería asombroso es que a un niño de 17 años, como has contado tú, Iván, un niño de 17 años, yo tengo una hija de 17 años, es lo que piensan los demás de ella, que sea capaz de levantar la mano en público, pedir un examen de filosofía y que lo haga. Pero además había que imprimirlo. El presidente dijo: no os preocupeu que els anirem imprimir. Y unos cojones. Es decir, si ahora tú le vas a pedir a una criatura que haga eso, que el presidente se rió delante de esos y los 21 profesores nadie dijo nada, porque era evidente que era una burla. Y que se sepa
Es decir, que en el aula había un cartel donde decía «Recordeu que podeu demanar las pruebas a las 3 llengües cooficials a Cataluña». Como si Cataluña ya fuera un estado que tiene 3 lenguas cooficiales, y una de ellas es el aranés. Con todos mis respetos por el aranés, ¿eh? Pero la otra es la lengua de Cervantes, que manda cojones, por segunda vez, perdón, que tengamos que vernos así y que nadie dijera nada, por supuesto, claro. Se lo vas a pedir toda una criatura de 17 años que dé la cara cuando no la están dando sus propios profesores. No sé. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Mi estado de ánimo resulta bastante oscilante. Sí que es cierto que observo detalles de hastío, pero también es cierto que en 2017, que fue hace nada, los adolescentes, al menos los que se hacían notar más, también por el tema que comento en el libro de la percepción de la opinión mayoritaria, ¿no? Pero los adolescentes en general habían comprado completamente el discurso de la represión. Yo me he encontrado con comentarios de alumnos que proceden de familias castellanohablantes, incluso algún alumno o alguna alumna de origen gitano, que en algún momento ha reproducido argumentos del discurso nacionalista. Lo comento en el libro, el tema de los adolescentes es complicado porque parece ser que en la evolución, en el cerebro de los adolescentes, según algunos estudios que consignan Sapolsky y Barner, los adolescentes, cuando se les pide que imaginen cómo son ellos, ¿no? Y cuando a continuación se les pide cómo creen que los demás creen que son ellos, esto parece el de camarote, el de la parte contratante, ¿eh? Bueno, no, que quiero decir que para los adolescentes lo que piensan los demás de ellos es lo que son ellos. Es decir, no hay disociación entre cómo ellos se perciben a sí mismos y cómo creen que los demás los perciben a ellos. De forma que, claro, están en una etapa en la que son muy sensibles a la presión de grupo. Y claro, ellos son perfectamente conscientes de cuál es el pensamiento dominante de la autoridad que son los profesores. Bueno, allí en 2017 lo que pasó allí en el instituto fue, bueno, en fin, los profesores, la mayoría de mis compañeros salieron al patio a manifestarse con los alumnos en medio del horario lectivo. Yo no digo que no se manifiesten si creen que ha habido una actuación reprochable, pero salieron al patio con los alumnos. Una de estas que salió le dijo hace poco a un alumno mío que ahora se ha metido en las Juventudes Socialistas, y al que entrevistó una niña de primero para un trabajo que les habían encargado, pues esta misma compañera que salió a manifestarse con los alumnos dijo que esa entrevista no, porque no se podía hablar de política en el instituto, que no se podía tratar temas políticos en el instituto. Hay una cuestión que yo he comentado a veces. Sí, algunos de mis compañeros que digamos, se burlan de las acusaciones de adoctrinamiento, están convencidos de que no adoctrinan, porque creen que lo que enseñan y la visión que ellos tienen no es una cuestión política, es una cuestión de derechos elementales. Entonces, ni se discute. Entonces, sobre los adolescentes, que estoy yendo por los temas de humedad, no sé, yo creo que Netflix le está haciendo mucho daño a la visión identitaria, a este hermetismo identitario del nacionalismo catalán. Al final no se pueden poner puertas al campo, pero algo que decían siempre en Los Serranos, aquella famosa serie. Bueno, no se pueden poner puertas al campo y entonces yo sí que percibo que los alumnos, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, yo no sé si como actitud contestataria, pero
yo percibo que cada vez utilizan más el castellano, incluso, esto lo he visto yo con los compañeros de mi hijo, incluso entre catalanohablantes lo dicen. He visto compañeros de mi hijo, un grupito que entre ellos siempre han hablado en catalán y de repente empiezan a hablar en castellano. Si se les cae la pata de la lengua, será más difícil todo. Si se cae la pata de la lengua, soy optimista, pero hay otra pata que es la vinculación de los castellanohablantes con la política, que también es importante, y yo creo que ahí hay un problema. Lo sabemos por experiencia. Yo lo he visto en mi familia y en familias cercanas. Al final los castellanohablantes, los que procedemos de la inmigración del resto de España, no nos hemos sentido concernidos y al final hemos pensado, ¿para qué votar si al final siempre es lo mismo? Entonces, bueno, hay ahí una lucha, ¿no? Sí que hay cierto hastío, pero las últimas elecciones demuestran que el hastío siempre es mayor entre los no nacionalistas que entre los nacionalistas. O sea que no sé. Bueno, muchas gracias. Iván, insisto en lo del libro de tu familia, de verdad. Sé que soy una egoísta, pero en serio, pienso que esa historia de los catalanes que llegaban, porque son catalanes, por supuesto, que llegaban aquí en los 50 y 60, no ha contado a nadie. Y vamos, yo por lo menos no conozco ninguna novela histórica que hable desde ese punto de vista. Y yo, bueno, mis padres no son andaluces, son gallegos, ¿no? Y llegaban a los 60 y ellos, esa inmigración a partir de 65 fue menos dura pues porque ya tenían una red de contactos y no fue tan dura como esa escena que cuentas, ¿no? Del puente, ¿no? Que te sientes Rafael, Isabel y ese... parece que estás allí metida, ¿no? Y pienso que es importante que se cuente esa historia, porque es la historia de Cataluña y no ha sido contada por las personas que han sido protagonistas y como bien decía ella, muchos no la cuentan, la esconden pues porque no quieren perjudicar a sus hijos, pero se tiene que saber porque esa es nuestra historia y también la historia de España, porque incluso la historia de la migración de España hacia afuera de nuestras fronteras, hacia Alemania, está contada desde la ironía, desde el cinismo de los catetos españoles que emigraban a Alemania, en esa peli de Alfredo Landa, creo que era, ¿no? De 20 Alemania Pepe o algo así, ¿no? Y pienso que es una parte desgarradora de la historia de España, de toda la gente que tuvo que salir de su casa, de su tierra, para encontrar la posibilidad de sobrevivir, ya ni siquiera de mejorar, de sobrevivir, ¿no? Y por eso creo que tu libro tiene mucho valor en muchos puntos, pero para mí ese es muy importante porque es rendir homenaje a una generación que ha levantado Cataluña y que en ningún libro de texto dice que esos que llegaron de Andalucía, de Extremadura, de Galicia, han ayudado a que esa tierra sea tan próspera ahora. Eso nadie se lo reconoce y tu libro lo reconoce. Yo te doy las gracias por ello. Muchas gracias. La novela cuando saque un rato. Haremos aunque sea una pequeña obra más chiquitilla. No me iría mal. Que prometen, tendría trabajo. Ahora cogería la vaca al segundo o tercer día. No duraría mucho. Bueno, pues se abre el periodo de firmas.